2. Viviendo con Jesús. Introducción. Esta etapa es de vital importancia, de ella depende, si la semilla que brotó en ti, logrará ser un árbol que dé fruto. Atiende con diligencia a estas palabras, ya que millones de personas llegan a conocer la verdad, aceptan el regalo de la salvación, pero, por alguna razón, no les queda claro cómo caminar en santidad. Les resulta como imposible no pecar, y mantener su corazón limpio. Debes aprender a vivir en libertad y santidad. No intentes dirigir tu vida, bajo un enfoque de leyes y reglamentos, solo pensando en el temor al castigo, si no cumples con exactitud. Sintiendo dentro de ti, que te sientes molesto, porque no puedes hacer lo que deseas. O sientes que no te dejan, ya que serías el blanco de las críticas, y hasta reclamas en voz baja, o en tu mente porque estás en desacuerdo. Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. No por temor e imposición, con un corazón lleno de protestas y reclamos, sino por amor, y con una convicción absoluta en su interior, de que necesitan cambiar todo aquello que obstruya su relación con Él. Si vives así, temeroso e inconforme, por hacer lo que nos enseña la Biblia, entonces vives, como vivía el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, bajo la ley. En los reglamentos y estatutos, de los cuales Jesús nos mostró, al morir en la cruz, que debemos entregarnos por amor. Si lees la Biblia en el Nuevo Testamento, se explica reiteradamente cómo debe ser el proceso. Para que después de haber nacido de nuevo, entreguemos todo nuestro ser, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El cual es el mandamiento más importante. Y logrando esto, es un hecho, que cumplirás los demás, con el corazón abierto, y sin restricciones, todo por amor. Los cuales se resumen en uno. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Como se estudió en el vídeo número 1. Plan de salvación, estudio completo. En el principio creó Dios el mundo. Creó los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Es asombroso ver lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios hizo era bueno. Todo revela su grandeza, su bondad y su poder. Dios creó todas las diferentes clases de plantas y animales. Entonces formó el primer hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz y le dio vida. El primer hombre se llamó Adán. Entonces, Dios creó a la primera mujer para ser la esposa y compañera de Adán. La llamó Eva. Dios creó a Adán y Eva con algunas de sus características para que pudieran gozar de una relación íntima con Él. Ellos vivían gozosos en la presencia de Dios, en un hermoso huerto llamado Edén. Allí no había sufrimiento ni muerte. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer excepto de uno. Si comieres de ese árbol ciertamente morirás. Pero un día Satanás tentó a Eva. Ella comió del fruto del árbol prohibido y su marido también comió. En ese momento se rompió su comunión con Dios. Dios es santo y las personas que pecan no pueden vivir en su presencia. Así que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. Sufrieron esta vergüenza porque desobedecieron a Dios. Como resultado, Adán, Eva y todos sus descendientes han sufrido del dolor y muerte. Pero Dios continúa amando a los humanos. Ya había preparado un medio para que ellos pudieran volver y vivir con Él. En las Escrituras, Dios revela su plan para salvar a los seres humanos del pecado, la vergüenza y el castigo que ellos merecen, para que así puedan vivir para siempre en comunión con Él. Posterior a esto, Dios procura restablecer esa relación con el hombre de muchas formas, enviando representantes en su nombre, como Moisés y los profetas. Sin embargo, el hombre volvía a apartarse de Dios, sustituyéndole por otros dioses, manteniéndose apartado de sus caminos y sus leyes. Dios en su misericordia, por su gran amor, para definitivamente corregir esto,
Él envió a su Hijo, Jesús, el Mesías, quien debería morir para pagar el precio del hombre por su pecado, ya que antes de él, el pueblo de Israel debía sacrificar animales en holocausto para ser purificados por medio de su sangre. Pero al morir Jesús en la cruz, con su sangre derramada pagó el precio de sangre, para que por medio de él, pudiéramos tener la oportunidad de poder restaurar la relación, que en un principio, existía con Dios. Por medio de Jesús, ahora podemos tener comunión con el Padre en forma directa, ya que en el instante que Jesucristo murió, el velo del templo fue rasgado por completo, demostrando así que podemos entrar a su presencia para hablar y compartir con Dios nuevamente. Para esto debemos aceptar y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, a quien el Padre envió como sacrificio, para el perdón de los pecados, de todos aquellos que le acepten y crean en él, y le obedezcan. Con esto, obtenemos la oportunidad de aceptar un nuevo pacto, para el perdón de nuestros pecados, y poder dar y forma, ser aceptos delante de la presencia de Dios. Por eso Jesucristo, es el único camino hacia el Padre. Después de haber hecho esto, debemos, como en un principio, aprender a tener comunión con el Padre, para restablecer nuestra relación con Él. Esto lo vamos a estudiar en este vídeo. Cómo restaurar nuestra relación con el Padre. Para aprender a vivir conforme a su voluntad. Empecemos. Antes de aceptar a Jesús tu espíritu estaba muerto, pero has nacido de nuevo, ahora tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, y debes cuidar tu corazón. Jesús nos enseña que un regalo tan preciado debemos cuidarlo. Jesús nos enseñó que al ser liberados de espíritus malignos, o que hayamos sido sanados de alguna enfermedad, o recibido el regalo de la salvación, naciendo de nuevo, debemos mantenernos en santidad. Esto para que los espíritus de los cuales hemos sido librados, no tengan oportunidad de volver. Y es que solo el hecho de haber nacido de nuevo implica, que muchas cadenas, ataduras, maldiciones entre otras cosas son rotas, esto sin que en ese momento tengas conocimiento. Satanás intentará por todos los medios de volver a atarte y encadenarte, ya que ahora eres libre, y eso es inaceptable para él. Jesús nos enseña lo que sucede después de ser liberados. Analicemos estos pasajes y notarás que siempre Jesús, después de otorgar su misericordia, nos indica no volver a pecar más. Escuchemos. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven ahí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Evangelio de Lucas 11, 24. También en el Evangelio de Juan capítulo 5 nos dice: Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. También en otra ocasión un poco más adelante del Evangelio, en el capítulo 8 nos da otro ejemplo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: ¿Y tus acusadores? ¿Hay alguien aquí que te haya condenado? No, nadie. Pues yo tampoco te condeno. Vete. Y no vuelvas a pecar. Es claro entender, Jesús nos dice: no peques más, por lo tanto, así debe de ser. Lo que debemos aprender es cómo lograrlo. Luego analizaremos en el vídeo número 3. El campo de batalla de la mente. Cómo es que adquirimos las ataduras, cadenas de opresión y todas estas formas de control del enemigo, con las cuales Satanás busca someternos. Si caes, él buscará que tu postrer estado sea mucho peor que el anterior, por esto debes mantener limpia la casa, para que esté ordenada, y sacar todo lo que no sirve. Todo lo que te ata y te hace vulnerable, ya que esto te hace un blanco para Satanás y sus demonios. Pongamos este ejemplo. Ahora eres una copa, que está siendo llena constantemente por dos flujos de agua. 1. La presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ahora moran en ti. 2. La presencia de costumbres y prácticas, de tu estilo de vida anterior, que es el medio del cual te habías rodeado, hasta ahora, que te inducía a pecar. Como has decidido renacer en Cristo, debes mantener limpia tu casa. Jesucristo la restauró y limpió al aceptarle a Él. Ahora, a nosotros nos corresponde ir abriendo las puertas de nuestro corazón, porque deseamos entregarnos a Él, por amor. Esta es una decisión que debes tomar con absoluta firmeza, ya que ser discípulo de Jesús significa total renuncia al interés egoísta, por nuestras pasiones pecaminosas, crucificándolas en la cruz juntamente con Jesucristo, por amor a Él. Para ser el discípulo que se requiere, debes tener total consagración, para así caminar por, y en los propósitos de Dios. De esta manera, y con su ayuda, podremos ir limpiando todo lo que nos estorba, para poder estar en su presencia con manos limpias, y pureza de corazón, como dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Debemos dar como un hecho, que así como Jesucristo no escatimó su propia vida, muriendo en la cruz, con el propósito de morir por nuestras culpas y pecados. Asimismo, Él nos pide que nosotros crucifiquemos nuestra carne y deseos pecaminosos, no muriendo en una cruz físicamente hablando, sino que después de haberle aceptado en nuestro corazón, y habiendo recibido el regalo de su salvación, no escatimemos nuestra forma de vida, cuya naturaleza nos induce a pecar, sino que muramos a nuestras pasiones pecaminosas, y las crucifiquemos juntamente con Él, y así como Él resucitó a Jesucristo al tercer día, nosotros también seamos resucitados y transformados para poder estar juntamente con Él. Esta aseveración la encontramos en Efesios 2, 4 al 7. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. También la palabra nos confirma en Galatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volviendo al ejemplo, siendo tú una copa, vamos a suponer que las aguas negras y sucias son un aceite negro. Y por el otro canal, como dijo Jesús, los ríos de agua viva que fluyen para vida eterna. Estos dos canales llegan a tu copa, y constantemente la están llenando. El aceite y el agua, según el ejemplo, no pueden mezclarse entre sí, se mantendrán separados. El agua limpia abajo y el aceite sucio arriba. Jesús nos dijo: nadie puede servir a dos señores, no puedes rebosar de aguas de vida eterna, y suciedad de pecados. Si elegiste a Cristo, entonces debemos eliminar por completo todo el aceite negro que ensucia nuestra copa, y evitar que éste vuelva a caer en ella, esto para poder rebosar del manantial de vida. Y poder ser, nosotros, como un espejo que refleja la luz. Pero si un espejo está sucio, no puede reflejar la luz. Por esta razón debe estar sin manchas, totalmente limpio, para que pueda reflejar la luz, que es Jesús. Esto sí es ser un verdadero hijo de Dios. Aquí viene el punto central. ¿Cómo podemos hacer para terminar de entregarle a Dios todo por completo, y dejarlo ser el Señor de nuestras vidas? Dejar todos los placeres banales y pecados a los que siento no puedo, y hasta no quiero abandonar. ¿Cómo y exactamente, cuánto debo ceder? ¿Y cómo es un verdadero cristiano, desde el punto de vista de Jesús? Supongo que es la opinión que realmente importa, ¿no? Las respuestas a estas preguntas, las encontramos siguiendo sencillamente el camino que Jesús nos enseña. Dos cosas son totalmente necesarias. Número 1. Alimentar nuestro espíritu para crecer y fortalecernos. El error más común en las personas que decidimos seguir a Jesús es intentar cambiar nuestra naturaleza pecaminosa por medio de leyes y reglamentos, esforzándonos por cumplir todos los requisitos que se nos piden, para así agradar a Dios. Bueno, no es que esto sea incorrecto, lo que no está bien es pensar que con nuestras fuerzas y poder de decisión podemos lograrlo. El intentar vivir en santidad para agradar a Dios, solo con nuestras propias fuerzas, es imposible. Lo que nos enseña la Biblia es que debemos crecer espiritualmente, para ser llenos del Espíritu Santo, y así podremos resistir al diablo, a sus demonios y tentaciones. Si analizamos esto en base al ejemplo, si llenamos nuestra copa con los ríos de agua viva que nos menciona Jesús en el Evangelio de Juan 4, 14 y 7, 38. Esto dará como resultado que seremos fortalecidos en el poder de su fuerza, y estaremos recibiendo más abundantemente aguas limpias que aceite sucio. Dando como resultado que suba más el nivel de aguas limpias, expulsando así el aceite sucio, ya que no pueden mezclarse entre sí. De esta forma, por nuestra propia voluntad, y con deseos profundos, nosotros tomaremos las decisiones necesarias para quitar de nosotros todo ese aceite sucio, no sintiendo dolor por lo que dejamos, ni que lo hacemos por temor al castigo, o por las críticas de los demás, sino por amor, porque no queremos que nada se interponga en nuestra relación con el Padre. Y tendremos gozo, por cada puerta que abrimos en nuestro interior, y paz cuando sentimos que le damos el control a su espíritu de nuestras vidas. Permitir que la llenura del Espíritu Santo nos rodee por completo, hará que podamos entregar todo nuestro ser, expulsando todos nuestros pecados de iniquidad, raíces de amargura, pasiones ilícitas, en fin, todo lo que estorbe en nuestra relación pura y sincera con el Padre. Número 2. Cerrar todos los canales de aceite sucio, que utiliza el enemigo para destruir nuestra nueva vida. Habiendo buscado ser llenos del Espíritu Santo, como se explica en el punto 1, este nos fortalecerá, nos guiará y nos instruirá a fin de poder entregarnos en forma total. Así con su ayuda podremos cerrar todos los canales de aceite sucio, permitiendo que solo lleguen a nuestra copa las aguas limpias y puras que provienen de Dios. Ahora analicemos los puntos más detalladamente, para conocer cómo alcanzar estos objetivos. Punto número 1. Alimentar nuestro espíritu para crecer y fortalecernos. Nadie podría vivir sin alimento, ya que nos da fuerza y energías. La Biblia nos enseña formas para alimentarnos espiritualmente, para poder crecer y madurar. Estas son. Punto A. El tiempo en comunión personal con Dios en oración. Punto B.
Leer y escudriñar la palabra de Dios. Vamos al punto A. El tiempo en comunión personal con Dios en oración. Cuando hablamos de oración no me refiero a oraciones cotidianas, o las que son parte del rol normal de nuestra vida cristiana como orar antes y después de una reunión, al salir de casa, dar gracias por los alimentos, etc. Jesús nos enseña cómo debemos entrar en comunión con el Padre. Presta atención a estos pasajes que se encuentran en el Evangelio de Mateo 6, 5 al 7. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no abundéis en palabras, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Así pues, oraréis vosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más bien líbranos del mal. Esto nos enseña que la comunión es un tiempo privado donde entras en tu habitación, cierras la puerta, y en oración hablas con Dios. Adoras, alabas, cantas, compartes tu día, ríes, lloras, abres tu corazón y solo estás tú, ante la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin nadie más. Así, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero, ¿hacemos caso? La mayoría de cristianos no. Las razones son diversas. ¿Qué tal? Falta de conocimiento. Puede que no supiéramos que es de vital importancia orar a Dios de forma personal, ya que necesitamos reconstruir nuestra relación con Él. Puede ser que solo habláramos con Él, solo en momentos de necesidad. Ahora bien, existe el caso de personas que sabiendo que es necesario hablar en oración con el Padre, no lo hacen, sea por pereza, aburrimiento, falta de tiempo, dicen algunos, y es que pensamos. Si estamos sirviendo y sumergidos en la iglesia, en su obra, ¿no oramos en la intimidad? ¿Por qué? Bueno, pensamos que por pasar mucho tiempo trabajando en su obra, Él nos conoce muy bien, y sabe todo lo que necesitamos. Y ya. Eso es todo, con esto creemos que es suficiente. Unos le cantamos, otros ayudan en algunos quehaceres, algunos enseñamos su palabra, unos muy pocos evangelizamos, y otras muchas cosas más. Las que gustosamente hacemos en su nombre. Creemos que al invertir nuestro tiempo en favor de su obra, sustituimos el orar. Pero no. No es así. Este es el gran error de la mayoría de cristianos. Recuerda que lo que siempre ha querido el Padre, es tener una relación profunda con el hombre. Entonces repasemos. ¿Para qué murió y resucitó Jesús? Para pagar nuestra deuda de pecado. Sí, es correcto. Pero no acaba allí. Su propósito era que el Mesías venciera la muerte, ya que ahora, cuando un hijo suyo llega al final de su vida, no muere, sino que duerme, espiritualmente hablando. Al resucitar Jesús venció también al enemigo, quitándole su gobierno y poder. Ahora Él tiene todo poder y autoridad, los cuales le han sido otorgados por el Padre. Ahora nos toca a nosotros, después de haber recibido a Jesús en nuestra vida, tomar la decisión de restaurar nuestra relación personalmente con el Padre. Así como fue, en un principio, podremos volver a estar en su presencia. El velo que nos separaba antes, ha sido roto. Ya no necesitamos tener intermediarios. Ahora debemos buscarle como dijo Jesús, personalmente en oración. Cuando estás en ese tiempo personal con Dios y hablas con Él, creas una comunión íntima donde te expresas individualmente, y empiezas a conocer y reconocer su presencia.
Al cantarle, alabarle, adorarle, y compartir tus inquietudes, también le haces preguntas de cosas que no entiendes, o sencillamente llegas abatido por algún problema y no sabes qué hacer. No puedes o no sabes luchar contra lo que te aflige, entonces es allí, en ese instante, donde, porque has meditado, leído y escudriñado su palabra, que el Espíritu Santo te revela, hablando a tu corazón y tu mente, y te permite ver, sí, ver y entender las respuestas, que aunque ya en alguna ocasión las habías leído y las conocías, pero ahora lo que cambia, es que sus palabras se vuelven vivas en ti. Y empiezan a fluir de adentro hacia afuera, arrasando con toda duda y temor, y puedes ver la luz. Ahora estás seguro, sientes que has tenido una revelación personal, tu mente se abre, ahora entiendes y todo parece ser más claro y comprensible. El viento ahora sopla a tu favor, porque el Dios del universo está contigo. Sabrás lo que sucede y lo que debes hacer, lo que debes dejar, todo lo que estorba a su presencia, y esta vez. Sí que lo lograrás. Porque buscaste su rostro, Él te responderá, es su promesa. La voz de su Espíritu Santo, ahora te guiará y aconsejará. Recuerda ese pasaje en que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Pregúntate a ti mismo. ¿Escucho la voz del Espíritu cuando me habla? Este ejemplo ayudará a responder esta pregunta, veamos. Miras pasar a alguna persona en la calle que no conoces, si alguien te preguntara, ¿cómo es esa persona en su forma de ser, o cómo habla y se expresa? Dime qué dirías tú. Lo más seguro dirás. No sé, no le conozco. Pues eso mismo sucede cuando no tienes una comunión personal con Jesús, no tienes idea de cómo distinguir la voz de su Espíritu. ¿Puedes decir que lo conoces? ¿Y que te conoce Él, como uno de los suyos? Bueno, resulta que cuando vuelve a pasar esa persona otro día, te presentas, y le invitas a tu casa. Allí, compartes de tu vida con Él, le cuentas secretos, y se vuelve tu mejor amigo, en las buenas y en las malas, y así pasan los días y las noches hablando y hablando, porque te encanta hablar con tu amigo. Incluso, vienes de estar todo el día con él, y llegas a casa, tomas el celular, y quieres seguir hablando. Entonces ahora sí podrás decir, así, claro que sé de quién me hablan. Pregunten todo lo que quieran. Le conozco. Sé lo que le gusta y lo que no, cómo habla, aun cuando no dice palabras, conozco sus gestos, y si guarda silencio es porque, bueno, así es él. ¿Vas comprendiendo? Cuanto más te acerques a él, y le conozcas personalmente, cada día más y más. Irás fortaleciéndote, compenetrándote y aprenderás a reconocerle y entender su voluntad para ti. Y él, te verá como su hijo, a quien conoce, porque se manifiesta a ti cuando tú te presentas delante de él, día a día, como dice en Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por lo tanto, en aquel día el Señor Jesús te reconocerá como uno de los suyos, y te dirá, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora bien, analicemos un poco más este punto. Cuando estamos en ese tiempo de comunión con Él, somos dados a manejar alguna rutina para distribuir el tiempo. Esta puede ser diferente entre cada persona. Pero el punto es que nos dedicamos, como mencioné anteriormente, a cantar, leer la Biblia, alabarle, adorarle, interceder por peticiones específicas y puede que algunas otras cosas más. Todo está bien, pero debes dejar que Él participe, al fin y al cabo para una conversación se necesitan dos personas que interactúen entre sí. Y eso es la oración. Hablar con Dios. Puedes hablarle de la misma forma en la que le hablarías a alguien que esté presente allí contigo. Con el respeto que se merece, puedes expresarte como a tu mejor amigo. Deja espacios de tiempo para que tengas la oportunidad de percibir su voluntad. Si no aprendes a escucharle no podrás estar seguro de su opinión, y para eso le buscas para que él te guíe. Las formas en las que te puede hablar son tan diversas, que es difícil enumerarlas. O decir que siempre es de esta o aquella forma. Lo que sí es cierto es que siempre será conforme a su palabra, él dijo que ni una tilde o una coma quedarán por fuera, en el día del juicio. Él siempre responderá. Él no actúa como tú decidas debe de hacerlo. Pero lo hará a su manera, y esta es perfecta. Algunas formas en las que Dios nos habla. Primera. La revelación personal. Es la forma más común, consiste en mostrarnos por medio de su palabra, su voluntad y su verdad, a todas aquellas preguntas que hicimos. Esto suele suceder de la siguiente manera. Jesús nos dijo, que todo el que le busca, le halla. Y el que escudriña su palabra, encuentra las respuestas.
Esto quiere decir que si necesitas comprender algo que no entiendes, o necesitas su ayuda en cualquier cosa que sea, Él va a responderte, si le buscas. Él se va a valer de tu estudio a su palabra, que es la Biblia. Y traerá a ti la respuesta basada en algo que ya leíste con anterioridad, trayéndolo en ese preciso momento para responder a tus necesidades. La diferencia consiste en que sucede de una forma tan especial, que cuando ocurre en ese instante, sientes como el Espíritu Santo habla a tu mente y corazón de una forma sobrenatural. Te revela, abriendo tus ojos, y quitando ese velo que no te permitía ver la respuesta, y te la muestra. No es solo como leer algún manual, y entender cómo funcionan las cosas, sino que te revela directamente su voluntad, y sientes en tu corazón, gozo y paz. Ahora sientes cómo te envuelve su espíritu, por lo tanto harás conforme te ha respondido, ya que puedes palpar su cobertura sobre ti, y no sientes duda, ni temor. Jesús nos enseña acerca del Espíritu Santo, cuando dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Evangelio de Juan 14, 26. También nos dijo en Juan 16, 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 8. Y el apóstol Pablo nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Segunda. También se vale de medios independientes, por ejemplo, por medio de un sueño, una palabra dada por otra persona, a quien Él use para hablarnos. También aprovecha circunstancias de tu vida para enseñarte e instruirte. Dios es soberano, las formas que quiera usar, son su decisión. A veces, Él te habla hasta por los medios más inesperados, puede usar su creación, la naturaleza, o se vale de un niño, un programa que miramos por la televisión, una enseñanza bíblica, en fin, nunca cierres las opciones. Y conforme camines en Él, irás notando que adquieres un grado de sensibilidad mayor, irás aprendiendo a entender cuando es Él el que te habla, y no tendrás confusión. Conforme permitas que el Espíritu Santo moldee tu interior, notarás que lograrás compenetrarte tanto con Él, como con toda su creación, al punto que empezarás a apreciar como nunca antes, todas las cosas hermosas que están a tu alrededor. Te sentirás agradecido por todo lo que Él te da. Sentirás que tienes tantas razones para darle gracias, que si empezaras a hacerlo sin parar, prácticamente no pararías durante mucho, mucho tiempo. Y cuando hayas llegado al final de ese tiempo, te darás cuenta que han aparecido muchísimas más razones para continuar agradeciéndole. Serás feliz hasta lo más profundo de tu ser, te empiezas a dar cuenta que después de Él, todo pasa a un segundo plano. De pronto sientes que empiezas a disfrutar como nunca antes, de toda su creación. Ahora disfrutarás de la brisa en tu rostro, del sol al amanecer, la hermosa luna en las noches. Podrás apreciar todos los días, todas aquellas cosas hermosas, que Dios hizo para ti, y que siempre han estado a tu alrededor. Como dice la palabra, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Salmo 30, 11. Antes probablemente vivías agobiado, angustiado, siempre estresado y preocupado. Tus ropas eran de cilicio. Pero ahora has sido renovado, un gozo interior empieza a manifestarse en ti, déjalo fluir, y siéntelo a tu alrededor. Por lo tanto te das cuenta que toda su creación te habla de Él, y se vuelven lógicas muchas respuestas basándonos en sus enseñanzas. ¿Cuántas respuestas encontraríamos, si aprendiéramos a amar a nuestro prójimo y a toda su creación? Muchísimas preguntas que le hacemos son infantiles. Si le amamos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, prácticamente seríamos más abiertos a ayudar a nuestro prójimo, y a cuidar de todo lo que Él nos da, por medio de su creación. Si analizas cuidadosamente este principio, te darás cuenta que no tendrías necesidad de hacer tantas preguntas.
Cuanto más estudies su palabra te darás cuenta, que Él siempre nos habla, pero somos nosotros los que no le escuchamos, simplemente no ponemos atención. Ah, y recuerda, Él nunca te dirá que hagas algo, que contradiga su palabra. ¿Ahora vas comprendiendo? Recuerda, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y si le sigues, Él te verá como su amigo, Él mismo lo dijo, escucha. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Evangelio de Juan 15, 14 al 17. Esto indica que, como es obvio, no puedes ser el mejor amigo de alguien, si no aceptas a esa persona tal y como es, y compartes sus pensamientos y proceder. Si tienes comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y caminas en santidad, Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, Él lo haría. Jesús sabe que necesitamos de su ayuda para lograr conducirnos en el tiempo de nuestra vida. Cuando estás en su presencia, puedes exponer tus peticiones en el nombre de Jesús, y Él prometió: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Evangelio de Juan 14, 13, 14. ¿Escuchaste con atención? Jesús asegura contestar tus peticiones, pero si nosotros cumplimos su palabra, y permanecemos en santidad. A esto se le llama promesas condicionadas, para lo cual primero cumples su petición, y Él te asegura que te ayudará en lo que necesites. Escucha otros ejemplos. Aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas, y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Salmo 112, 1 al 3. También Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Evangelio de Juan 15, 7. Como seres humanos que somos, claro que tendremos tentaciones, pero está en ti no caer. No debes descuidarte. Debes presentarte día a día en oración. Cada día que entras a su presencia vas conociéndole más y más. Su espíritu empieza a fortalecerte, y notas cómo su poder te envuelve. Una cobertura especial te rodea, la sabiduría del Padre te revela cómo conducirte, qué decisiones tomar. Aprendes a discernir entre el bien y el mal, es como si ahora tuvieras unos lentes especiales, que te permiten ver las cosas, como antes no podías verlas. Ahora puedes anticipar los movimientos del enemigo, gracias a la revelación del Espíritu Santo. Este proceso que ya empezó, culminará hasta el día en que estemos en su presencia. Bien. Hasta aquí llega la primera parte de este vídeo. En la segunda parte titulada Viviendo con Jesús parte B. Seguiremos con este tema, analizaremos la segunda parte del punto 1, que es cómo alimentar nuestro espíritu para crecer y fortalecernos. También trataremos el tema, el campo de batalla de la mente, entre otros puntos más. Pero antes de concluir quiero recomendarte lo siguiente. Ahora que has aprendido que es vital para tu vida cristiana, estar en comunión con nuestro Padre Celestial, quiero decirte que tomes esto en cuenta. Nunca esperes que necesariamente debes sentir como requisito siempre ganas de estar en oración. De hecho, Jesús siempre enfatizó: el espíritu está dispuesto, mas tu carne, refiriéndose a nuestra disposición física y de actitud mental, no lo estarán. Por lo tanto, aunque no te sientas con disposición, debes hacerlo. No hagas caso a esa voz que te pone mil excusas para no hacerlo. Hazlo. Y entenderás por qué el enemigo se interesa tanto en hacerte desistir.
Si te mantienes firme, llegará el momento en que sentirás que no puedes parar, así como necesitas el aire para respirar, sentirás la necesidad de estar siempre en su presencia. Tu vida jamás será la misma, podrás sentir y ver el fruto de su espíritu en tu vida. Quiero darte algunas sugerencias. Si no tienes experiencia en cómo distribuir el tiempo cuando empiezas, esas primeras veces en su presencia, ten en cuenta lo siguiente. Así como el tabernáculo fue instituido por Dios para su pueblo Israel, y el mismo Jesús nos enseña como modelo, la conocida oración llamada, el Padre Nuestro. Asimismo puedes seguir un orden para llegar y hablar con Él cuando estés en oración. Primero confiesa a Jesús aquellas cosas que el Espíritu Santo trae a tu mente, en las que sabes que cometiste algún error, y dale luego gracias por su perdón. Luego dale gracias por tantas cosas que Él te da, de hecho deberías mencionar solo algunas, ya que de lo contrario no pararías nunca. Ahora, puedes presentar tus peticiones, y hacerle todas las preguntas que quieras, conversa con Él. Después continúa alabándole, cantándole y déjate llevar por su espíritu. Es momento de darle adoración, dile con tus palabras lo que sientes por Él, no lo pienses mucho, solo abre tu boca y ábrele tu corazón. Ni siquiera se te ocurra intentar elaborar palabras suntuosas solo por hacer una oración, que consideres tú impresionante. Eso no es de su agrado, la sinceridad, la humildad, la transparencia del alma, es lo que Él aprecia. ¿Recuerdas? Que por eso Jesús nos da como ejemplo a los niños, los cuales solo hablan verdad en forma sencilla. ¿No habéis leído los salmos? De las bocas de los niños y lactantes salen alabanzas perfectas. Hosana. Nunca se te olvide despedirte suplicándole, o implorándole de sabiduría y discernimiento, para poder entender y vivir conforme a su voluntad, y claro está, las fuerzas para lograrlo. Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. Tu presencia